Dice Lucas 14, del 28 al 30, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Es un ejemplo que dio Jesús. Ahora, ¿qué relación tiene esto con lo que vamos a ver en esta tarde? Hoy a nosotros nos toca ser quienes seamos los que de ahora en más edifiquemos esta iglesia. Llevemos adelante la obra del Señor en este lugar y somos nosotros los encargados de que esta iglesia pueda seguir creciendo y edificándose en los próximos años. Por tal razón, ¿sí?, es que nosotros hemos declarado a través de la visión y la misión de nuestra iglesia lo que vamos a hacer, a dónde queremos llegar, cómo lo vamos a lograr, quiénes somos, ¿sí? En una palabra, nosotros hoy nos estamos sentando a calcular los gastos. Nos estamos sentando a sacar cuenta de lo que nos va a costar cumplir con el propósito de Dios para esta iglesia. Vamos a planificar la manera en que vamos a trabajar y vamos a tener la precaución de no quedarnos a mitad de camino. En nuestra visión está declarado el llamado que Dios tiene para nosotros, lo que quiere que seamos y el propósito que quiere que alcancemos. Dice nuestra visión: queremos ser una iglesia dedicada a reconciliar a las familias con Dios, un lugar donde las personas nazcan a una nueva vida en Cristo, donde sus corazones sean sanados y liberados por el poder del Espíritu Santo, crezcan espiritualmente de manera saludable y logren descubrir y desarrollar los dones y ministerios que Dios le tiene preparado. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Esto lo vimos el domingo pasado, así que avanzamos. En nuestra misión está declarada la razón por la cual esta iglesia existe, o su razón de ser, y la manera en que vamos a trabajar para cumplir con esa visión que el Señor nos dio. Nuestra misión, ustedes se acuerdan, la habíamos dividido en 4 acciones, ¿sí? A lo mejor ustedes van a ver que hay uno de los puntos que son 2 acciones en una, pero bueno, vamos a decir así, son 4 acciones. ¿Nuestra iglesia a qué se va a dedicar? Dijimos que nuestra iglesia se va a dedicar a evangelizar, liberar y sanar, afirmar y discipular y enviar. 4 acciones que vamos a desarrollar para cumplir el propósito de Dios. Vamos a evangelizar de una manera continua, ¿sí?, ininterrumpida. Vamos a liberar y sanar a través de la sanidad interior y la liberación. Vamos a afirmar y discipular a través del discipulado. Y vamos a enviar o vamos a encomendar a las personas al ministerio. Ahora, hoy lo que vamos a hacer, vamos a profundizar en la misión de nuestra iglesia, en la forma en que vamos a trabajar para cumplir esta visión. Cada palabra expresada en nuestra misión son acciones, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué requiere una acción? ¿Que nos quedemos estáticos? No, una acción requiere que hagamos algo para cumplirla, ¿no es cierto? Así que eso tiene que quedar claro. Nuestra misión son 4 acciones, 4 cosas que vamos a tener que hacer. Ahora, de cada una de estas acciones se desprenden 8 características de una iglesia saludable. Ustedes síganme, ahí tienen el cuadrito, se van guiando. De cada acción de nuestra misión se desprenden características que hacen que una iglesia pueda crecer de manera saludable. Para desarrollar nuestra acción de evangelizar, vamos a trabajar, y esto es importante, en hacer crecer la característica de una iglesia saludable que nosotros vamos a llamar evangelismo según necesidades y relaciones afectivas. Para desarrollar nuestra acción de liberar y sanar, vamos a trabajar en hacer crecer la característica de una iglesia saludable que vamos a llamar espiritualidad ferviente y culto inspirador.
Para desarrollar nuestra acción de afirmar y discipular, vamos a trabajar en hacer crecer la característica de una iglesia saludable que vamos a llamar reuniones de hogar. Y para desarrollar nuestra acción de enviar, vamos a trabajar en hacer crecer las características de una iglesia saludable que vamos a llamar liderazgo capacitador, ministerios según dones y estructuras funcionales. Ahora, ¿qué son estas características de una iglesia saludable? ¿Qué son? ¿Qué es esto? Estas características de una iglesia saludable son nada más y nada menos que principios establecidos por Dios en su palabra que hacen que una iglesia crezca de manera natural. ¿Sí? La iglesia crece de manera natural. La iglesia crece y Dios estableció esta manera de que la iglesia crezca. Estas características de una iglesia saludable no son métodos de crecimiento. ¿Sí? No son métodos. No vamos a basar el crecimiento de esta iglesia en cantidad de personas ni en calidad espiritual basándonos en métodos. ¿Cuántos métodos hay? Montón de métodos. La visión celular, el G12 y no sé cuántas más, póngale el nombre que quiera. Ahora, los métodos pueden fallar. Porque lo que me funciona a mí no le funciona a la iglesia del frente. Lo que le funciona a ellos no me funciona a mí. Y esto es hacer crecer la iglesia según métodos. Los métodos por lo general los establecen los hombres. Pero los principios, las características que hacen que una iglesia crezca de manera natural, las establece Dios y no fallan. Y no fallan. Vemos que hay iglesias que crecen y decimos, mirá la cantidad de gente que va a esa iglesia. Mirá cuántos son. Pero la pregunta que yo me hago, ¿a qué precio? ¿Cuál es el precio? Y vemos que iglesias que crecen a través de métodos son iglesias que así como le entran cientos de personas, se le van cientos de personas, porque no pueden mantener un ritmo que le exige ese método. Vos tenés que ganar a tantas personas, tenés que hacer esto, si no, ¿sí? Y las personas se cansan, se van. Entonces, así como una persona que quiere crecer, lo único que se preocupa es en permanecer sano y el crecimiento viene solo, una iglesia saludable, ¿qué pasa? Crece sola. Solo debemos nosotros preocuparnos en generar las condiciones necesarias para que la iglesia crezca. Me contaba Adriel que se quería comprar una planta carnívora. ¿Sí? Una planta carnívora, qué locura. Me dice, voy a tener que empezar a juntar agua de lluvia. O voy a tener que comprar agua destilada. ¿Y por qué? Le digo. Y bueno, porque las plantas carnívoras no se riegan así como las demás. Se riegan de otra forma, tienen que tener cierta característica que hacen que esa planta crezca y se desarrolle. Ahora, lo que Adriel me estaba diciendo era que necesitaba que esa planta tenga cierta característica, cierto ambiente que iba a hacer que crezca de manera natural. ¿Sí? Cuando vemos los sembrados, le echan fertilizante, un montón de cosas que son químicas, y esas plantas no crecen de manera natural. Entonces lo que nosotros queremos lograr es que nuestra iglesia crezca de manera natural bajo los principios de Dios y no bajo métodos que son métodos de hombres. Y se puede demostrar que el crecimiento de la iglesia, y esto lo vamos a ver en un ejemplo, está bloqueado fundamentalmente por aquellas características que están menos desarrolladas. Ya lo vamos a ver de forma gráfica. Entonces no debemos preguntarnos en cómo hacer crecer la iglesia, que es lo que todos hacemos. ¿Y cómo hacemos para hacer crecer la iglesia? Sino lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué está frenando el crecimiento de la iglesia? ¿Habrá algo que está frenando el crecimiento de la iglesia? ¿Saben cuál es el ambiente necesario para que una iglesia crezca? Nada más y nada menos que personas que viven en santidad y que haya una estructura que sea capaz de contener el crecimiento. Vamos a ver el ejemplo del barril. Vamos a imaginar que nuestra iglesia es este barril con tablas de madera, ¿sí? Estas maderas
que son las que van formando este barril que contiene agua, son estas 8 características de una iglesia saludable. ¿Sí? Son los cultos inspiradores, los ministerios según dones y todo lo que hemos dicho recién. Vamos a imaginar que ese chorro de agua que le cae de arriba son los nuevos convertidos, las personas que el Señor está mandando constantemente a la iglesia para que le conozcan y para que cambien sus vidas. Esto también obviamente repercute en la asistencia, por ejemplo, en una reunión como esta, ¿sí? Nuevos convertidos que el Señor manda, también repercute en la asistencia a los cultos. Ahora, como es lógico, si una de esas tablitas de este barril está en un nivel más bajo, ¿qué pasa con el agua? Se pierde. Si hay alguna de estas 8 características en nuestra iglesia que está más débil, por ahí se pierde todo nuestro trabajo. El Señor manda personas para que le prediquemos, para que sus vidas sean cambiadas, sean liberadas por el poder del Espíritu Santo, nazcan una nueva vida. Pero ¿qué pasa? Hay algo que hace que así como entran, se vayan, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es llegar a nivelar de nuevo esas tablas más cortas, esas características de una iglesia saludable que están haciendo que no podamos crecer ni numéricamente ni en calidad espiritual. ¿Se entiende? Vamos a nivelar esas tablitas y vamos a lograr que toda esa bendición que viene de parte de Dios sea contenida. Dijimos entonces que nuestra misión está compuesta de ¿cuántas acciones? De 4 acciones. Y que cada acción de nuestra misión demanda que nosotros hagamos algo para cumplir lo que el Señor nos mandó a hacer. Y que cada acción de nuestra misión contiene una de estas características de una iglesia saludable. Vamos con la primera acción de nuestra misión, que es evangelizar. Nosotros sabemos que como hijos de Dios, el Señor nos ha mandado ¿qué? Ir por todo el mundo, predicar el evangelio, hacer discípulos. Y en el corazón del Señor está que la iglesia crezca en número. Ahora, ¿por qué? ¿Para qué queremos crecer en número? Para que digan, che, mira esa iglesia, qué bárbaro la cantidad de gente que va, mira. No. Queremos crecer en número porque esto significa que más personas van a conocer al Señor y que más vidas van a ser cambiadas y transformadas. Amén. Es algo que el Señor nos mandó a hacer, evangelizar. Y dentro de esta acción de nuestra misión, vamos a dividirla primero en evangelismo según necesidades. La manera en que vamos a trabajar con esta característica de una iglesia saludable es la siguiente. Las iglesias que crecen comparten el evangelio de una forma que responde a las verdaderas preguntas y a las verdaderas necesidades de los no creyentes, de aquellos que todavía no conocen al Señor. Se interesan verdaderamente por satisfacer las necesidades espirituales y materiales de las personas, demostrando así el carácter de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Está bien y es necesario que nosotros salgamos a la calle, agarremos un micrófono, prediquemos en la plaza al que pase por ahí, que tenga la oportunidad de escuchar el evangelio. Pero de esta forma nos quedamos cortos, porque habrá gente que a lo mejor escucha el evangelio, sigue de largo y se olvida. Habrá gente que a lo mejor escucha el evangelio y a lo mejor esa semillita que nosotros sembramos da fruto en otra iglesia. Pero la realidad es que para que nuestra iglesia crezca en número de nuevos convertidos, es necesario que nosotros comencemos a evangelizar según las necesidades de la persona. ¿Qué quiere decir esto?
Dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué hacía Jesús? Jesús suplía las necesidades de las personas. Cuando Jesús predicaba este evangelio, Jesús se preocupaba por la salud física de las personas. ¿Cuántos cientos de personas el Señor sanó? Un montón, ¿no es cierto? Muchísimas personas. Pero también dice que Él liberaba endemoniados. Decía que Él sanaba los corazones de la persona. Eso Él había venido a predicar, dice la palabra, el año agradable del Señor. Pero también en muchas otras ocasiones vemos que Jesús también se preocupaba de necesidades materiales. Había muchos pobres y a muchos Él les daba de comer. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es evangelizar según las necesidades de las personas, que ya vamos a ir viendo cómo lo vamos a ir haciendo. Los primeros cristianos de la primera iglesia, dice la Biblia que ellos vendían sus propiedades para ayudar a los pobres. Dice que ellos demostraban el amor de Dios hacia los demás, ayudándolo también en sus necesidades económicas. Pero también dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que el Señor hacía entre ellos grandes milagros y se liberaban personas de ataduras espirituales y de los lazos del diablo. Y a esto nos mandó el Señor. A esto nos mandó el Señor. Vamos a ir avanzando y a medida que avancemos va a ir cerrando todo este cuadro. Dijimos entonces que la primera acción de nuestra misión es evangelizar y lo vamos a hacer haciendo crecer el evangelismo según las necesidades. Pero también lo vamos a hacer haciendo crecer las relaciones afectivas. ¿Y qué son las relaciones afectivas? Las iglesias en crecimiento se destacan por el amor práctico y sincero que demuestran sus miembros en sus relaciones personales. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo pasan las personas, cuánto tiempo comparten las personas fuera del ámbito del templo durante la semana? ¿Cuánto se preocupan unos por otros de sus necesidades? ¿Cuánto se preocupan? ¿En qué medida los miembros de la iglesia son conscientes de los problemas personales de los demás? La manera más eficaz de alcanzar a personas para Cristo, ¿saben cuál es? Que ellos vean que primero nos amamos entre nosotros. ¿Sí? Dice Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieran amor unos con los otros. No hay mejor forma de evangelizar que cuando la iglesia vive en armonía, ¿sí? Que cuando hay un verdadero interés entre hermanos. Y las personas que no conocen al Señor dicen, mira, ellos demuestran que son discípulos de Jesús porque el amor le brota, el amor le fluye, mira cómo se ayudan, mira cómo se quieren, mira cuánto tiempo pasan juntos. Dice Hechos 2:44 al 47, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y fíjense cuál era el resultado. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Vamos a evangelizar. Pero como dijimos el domingo pasado, no como quien golpea el aire, ¿no?
no como alguien que no tiene propósito, sino que vamos a evangelizar de una manera que las personas realmente puedan suplir sus necesidades espirituales primeramente, pero también materiales y también físicas. Y a esto le vamos a añadir relaciones afectivas. Vamos a comenzar a procurar ser más amigos que antes, a relacionarnos más unos con otros, a no limitar nuestro trato solo a un domingo, un par de horitas. Y esto va a hacer que la iglesia crezca, hermanos. La segunda acción de nuestra misión es liberar y sanar. ¿Sí? La segunda acción de nuestra misión es liberar y sanar. Nuestra iglesia se va a dedicar a ayudar a las personas, como habíamos dicho, a que sus corazones sean sanados de heridas del alma, de odios, de resentimiento. Enseñarles a que perdonen, a que aprendan a pedir perdón, a que aún se puedan perdonar ellas mismas de culpas, de cosas que el diablo usa para tenerlas años y años ahí estancadas. Pero también dijimos que a través de la liberación vamos a ayudar a las personas a que maldiciones sean rotas, a que sus vidas puedan cambiar, a que el diablo suelte la vida de personas que por años han estado atadas a vicios, han estado atados a temor. ¿Cuántas personas no pueden ni dormir de noche porque están atemorizadas? Y nuestra iglesia va a trabajar en esto, y no lo vamos a hacer nosotros. Lo vamos a hacer nosotros, pero el poder es del Espíritu Santo. Amén. Ahora, para desarrollar esta acción de nuestra misión, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer crecer la característica de una iglesia saludable, de una iglesia sana, que le vamos a llamar espiritualidad ferviente. ¿Qué quiere decir esto? El crecimiento de una iglesia depende estrechamente del grado en que sus miembros vivan la fe con pasión y entusiasmo. ¿Sí? Las personas que no conocen al Señor son atraídos cuando ven que aquellos que dicen ser cristianos no solamente hablan, sino que viven lo que predican. Estamos cansados de ver a gente que dice una cosa y hace otra. Y piense en cualquier suceso que ha acontecido en los últimos días. Dice la 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Una de las maneras en que las personas van a conocer al Señor va a ser cuando vean en nosotros que lo que decimos lo hacemos. Y vamos a trabajar en esto. Ahora, los primeros cristianos se caracterizaban por su fervor por el Señor, por su pasión por el Señor. Aún en momentos de persecución, ellos pedían, miren, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiende tus manos para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. ¿Cuántos recuerdan a Esteban? Esteban, aún agonizando en el momento en que lo estaban apedreando, él rogaba al Señor para que no le tomara en cuenta ese pecado. Y rogaba al Señor para que la iglesia creciera, para que muchos conocieran al Señor. Y a pesar de las persecuciones, los primeros cristianos no se callaban. Dice la palabra del Señor, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Querés saber qué hay dentro de una persona? Escúchalo hablar un ratito. De acuerdo a lo que te hable, eso tiene en el corazón. ¿Sí? El Señor quiere que seamos cristianos fervientes, hijos de Dios apasionados por su presencia, apasionados por predicar el Evangelio a aquellos que no le conocen. Esto es ser un cristiano ferviente, alguien que le brota por los poros el hablarle del Señor a los demás
y el desear que los demás puedan encontrarse con Dios. La única manera que un creyente puede aún mantener su corazón sano, como habíamos dicho recién, y vivir en victoria espiritual contra el pecado y las acechanzas del diablo, es justamente esto: cuando tiene una relación ferviente con el Señor. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas a la mañana? ¿Qué es lo primero que haces? ¿En qué pensás? ¿Cuáles son tus planes durante la semana? ¿En qué lugar queda el Señor? ¿Solamente venir los domingos una horita a la iglesia, cumplimos, marcamos tarjeta, nos vamos y nos olvidamos del Señor hasta el próximo fin de semana? ¿Solamente queremos que nos solucionen los problemas y después nos olvidamos de Él? No. Un cristiano ferviente es aquel que ama tanto al Señor, que lo demuestra, como dijimos recién, no solo con lo que dice, sino con lo que hace. La siguiente característica de una iglesia saludable es el culto inspirador. Esto es un culto. Cuando venimos los domingos y nos reunimos, es un culto. Ahora, ¿qué significa que un culto sea inspirador? Cuando una iglesia celebra sus cultos de manera inspiradora, automáticamente atrae gente a ella. Podemos decir que un culto es inspirador, no en el sentido de que las personas van a venir acá y nosotros vamos a preparar mensajes que los hagan sentir bien, que salgan de acá a conquistar el mundo, ¿sí? Que crean que son los mejores y que vos podés. Esto puede ayudar a una persona un ratito nomás a sentirse bien. Pero el verdadero significado de que un culto sea inspirador, ¿saben cuál es? Que la presencia de Dios se mueva, que el Espíritu Santo obre en medio nuestro, que las personas vengan de una forma y se vayan diferente. Esto es un culto inspirador. En otras palabras, cuando el Espíritu Santo actúa durante un culto, la atmósfera del lugar cambia. Las vidas de las personas son transformadas y desean volver a la iglesia por haber tenido un encuentro con Dios. Y esto nos hace replantear la manera en que nosotros venimos al culto. ¿A qué venimos los domingos acá? ¿Saben a qué venimos la mayoría? A recibir de Dios. A recibir sus bendiciones, su perdón, su consuelo. Pero ¿cuántos venimos a darle al Señor? ¿Cuántos venimos a darle al Señor? Lo que pasa es que para darle al Señor, primero nosotros necesitamos haber tenido una semana de buscar su presencia. Cuando venimos y cantamos y decimos vamos a alabar y adorar al Señor y no nos nace abrir nuestras bocas en agradecimiento, es porque no tenemos nada para darle al Señor. Hemos pasado toda una semana tan lejos de Dios que después no sabemos ni qué decirle. No le conocemos. Podemos hablar de una persona que realmente conocemos y tenemos muchas cosas que contar de nuestros amigos, porque los queremos, porque pasamos tiempo con ellos, pero si no conocemos una persona, no nos sale nada de esa persona, ni bueno ni malo. Entonces, cuando un culto es inspirador, quiere decir que las personas no solamente vienen a recibir de Dios, y Dios tiene bendiciones, y Dios te quiere bendecir, pero nuestra actitud, ¿cuál debe ser? Venir a darle al Señor nuestra alabanza, nuestra adoración, aún nuestras ofrendas en agradecimiento porque nunca nos deja faltar nada, a darle al Señor nuestros corazones, nuestras vidas. Ahora dice, cuando hubieron orado, Hechos 4:31, hablando de estos primeros cristianos, dice, el lugar donde estaba tembló. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué impresionante, ¿no? ¿Cuántos de nosotros imaginaríamos que orando en esta noche este lugar temblaría por la presencia de Dios? Y ustedes saben que se puede. Pero el Señor necesita
como hemos visto, personas que vivan su espiritualidad de una manera genuina, que lo amen de verdad, fervientemente, apasionadamente. Y cuando hay cristianos que hacen esto, cuando venimos y nos juntamos el domingo, esto explota. Y el Señor puede hacer milagros, sanidades, traer libertad, sanar los corazones. Y esto vamos a procurar hacer crecer. Otros factores que influyen en que un culto sea inspirador, ¿saben qué es? Cosas básicas, como que las personas sean bien recibidas cuando vienen acá. Qué feo que es ir a un lugar donde no conoces a nadie y encima ni te miran, ¿no? Ni te saludan. Hacen de cuenta que vos no existís. O cuando vas a algún lugar y ya están los grupitos formados, ¿no? Entonces vos entras y te sentís solo. Que un culto sea inspirador también es esto, hermanos. Que cuando venga una persona le recibamos, le hablemos del Señor, le abracemos, le demostremos que el Señor también la ama. Otra forma es que las personas se sientan cómodas. Y esto también es espiritual. Porque un lugar desordenado habla mal de nuestra comunión con Dios. Habla mal de nuestra relación con el Señor. Pero si acá viniera el presidente, procuraríamos que esté todo en orden, lo más limpio posible, ¿sí? Las cosas ordenadas, empezaríamos puntuales. Pero como es el Señor, bueno, Él nos entiende, nos ama. Pero no. Tenemos que procurar empezar ahora las reuniones. Tenemos que procurar que cuando yo cante no los mate con la guitarra, o no se aturdan. Tenemos que procurar que si se quema un foquito, ese foquito lo cambiemos. Y todas estas pequeñas cosas también hacen a que nos sintamos cómodos. Si hace mucho frío, prendemos la calefacción. O si hace calor, prendemos el aire acondicionado. Que los cultos estén bien organizados. ¿Sí? Todo esto también hace que un culto sea inspirador. Y vamos a trabajar para hacer crecer esto. Y ya vamos terminando. La tercera acción de nuestra misión es afirmar y discipular. Para llevar adelante esta acción, lo haremos desarrollando la siguiente característica que nosotros vamos a llamar reuniones de hogar. ¿Sí? Podríamos haber puesto otro nombre, le pusimos reuniones de hogar. Básicamente, ¿qué es esto? Grupos pequeños. ¿Cómo hacemos ahora para juntarnos en las casas? Dirán ustedes, con el tema de la pandemia. Bueno, para eso está lo que vamos a denominar estructuras funcionales, que ya vamos a ver qué es. Reuniones de hogar. Supongamos que nos podamos juntar en nuestras casas, invitar a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a un grupo pequeño. Bueno, ese va a ser el lugar donde las personas van a ser contenidas y van a afirmarse en sus primeros pasos como cristianos. Esos grupos pequeños van a ser discipulados por cristianos maduros, por otras personas que ya lleven un trayecto en la vida cristiana y que sean capaces de transmitir su experiencia y su conocimiento del Señor. Y como dijimos, y esto acá se empieza a relacionar todo con todo, ese va a ser el lugar donde se va a hacer un evangelismo personalizado, un evangelismo según las necesidades, porque cuando venga tu vecino y te cuente un problema, vos no te vas a limitar solo a decir de memoria el plan de la salvación. No, vas a decir, mira, ¿en qué te puedo ayudar? Mira, vamos a orar, le vamos a pedir al Señor que te ayude a conseguir un trabajo. También vamos a ver si tenemos algún contacto para que le dé un trabajo. También vamos a orar por sus necesidades, también vamos a hacer que ellos crezcan en el conocimiento de Dios. Un grupo pequeño asegura que las personas puedan ser ministradas en sus necesidades personales, ¿o no? Porque ¿quién se anima a contar un problema en voz alta ahora? Nadie. Pero si somos un grupo más pequeño, las personas se abren y pueden ser ministradas en sus necesidades. Ahora, en estas reuniones, en las casas, no solamente nos vamos a limitar a leer textos, porque sí, sino
que vamos a procurar que la palabra de Dios se haga vida en las personas. Y la única forma de que la palabra de Dios se haga vida en las personas es que nosotros seamos verdaderos creyentes, hijos de Dios, que vivamos la palabra y que tengamos una relación íntima con Dios. Y es en ese lugar donde la iglesia va a comenzar a multiplicarse. Y es en ese lugar donde las personas van a descubrir cuáles son sus dones y sus ministerios. Pero no va a quedar todo encerrado en una casa. ¿Por qué? Porque somos parte de algo más grande que es la iglesia que estamos en esta noche. Entonces también en las casas les vamos a hablar a las personas sobre la importancia de reunirse junto a otros hermanos para adorar y para aprender la palabra de Dios. ¿Qué día? El día domingo. ¿Sí? Debemos enseñarle a las personas que la iglesia no es solamente la reunión de adolescentes, de jóvenes, la escuelita bíblica o alguna reunión en una casa de hogar o en una casa donde nos podamos juntar. La iglesia somos todos y nos necesitamos, porque en este lugar vamos a poder complementarnos y el Señor, a través de los dones que ha puesto en cada uno, va a lograr que nosotros crezcamos espiritualmente. Amén. La cuarta acción de nuestra misión es enviar o encomendar a las personas al ministerio. Una vez que las personas entreguen su vida al Señor, van a ser captadas en estos grupos más pequeños. Son cosas que nosotros lo hemos ido haciendo en este tiempo. La diferencia es que lo hemos hecho por Zoom, ¿sí? No nos hemos juntado en la casa de nadie, pero prácticamente todos hemos estado en la casa de todos en ese lugar, ¿o no? ¿Sí? Una vez que la persona sea discipulada y llegue a entender el propósito de Dios para su vida y en qué puede servir al Señor, esa persona está lista para comenzar a servir en la iglesia. Y lo vamos a hacer haciendo crecer la característica de una iglesia saludable que llamamos liderazgo capacitador. ¿Y qué es esto? En una iglesia saludable, en una iglesia sana, sus líderes se encargan de capacitar a otros creyentes para que la obra no se muera cuando ellos no estén. Qué triste es cuando se muere un pastor y se cierra una iglesia. ¿Por qué? Y porque nunca se atrevió, o tuvo miedo, o no quiso, o no sabemos capacitar a otros hermanos para que la obra siga. ¿Sí? Qué triste. Qué triste es cuando las personas no saben para qué Dios las va a usar, no saben cuáles son sus dones, sus ministerios. Ahora, esto está muy bueno, que haya un liderazgo capacitador, porque te asegura que la iglesia siga su marcha cuando vos no estás, si sos el líder. Te asegura que los dones se puedan desarrollar libremente y el Señor puede usar a todos, y te asegura también que vos como líder te capacites todo el tiempo. ¿Sí? Si vamos a capacitar, primero tenemos que saber. Yo les puedo decir, les voy a enseñar a hacer algo que yo sé, pero no les puedo enseñar a hacer algo que no sé. Y esto va a demandar que los líderes de la iglesia también se sigan preparando, sea el área en la que estén, para que la iglesia no se estanque. Fijémonos en el ejemplo de Pablo y Timoteo. Pablo estuvo al lado de Timoteo ayudándolo desde su inicio como pastor. Lo aconsejó, le dio muy buenos consejos, le enseñó y después le dijo en su carta: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. También a otros. Los líderes capacitadores equipan, apoyan, motivan y aconsejan a las personas para que se conviertan en todo lo que Dios quiere que sean. Y queremos que esta iglesia tenga líderes
capacitadores, para que la obra del Señor pueda seguir. Y también el Señor necesita a obreros que se dejen enseñar, ¿sí? Que sean humildes y que estén dispuestos a ponerse en el hombro la obra del Señor. En esto vamos a trabajar para que la iglesia crezca. También en la característica de una iglesia saludable que vamos a llamar ministerio según dones. ¿Quién es el que da los dones? Dios. Es Dios quien da los dones, quien da los ministerios. Y Él es quien decide cuál don va a desarrollar mejor una persona. Él lo da. A veces nosotros, ¿qué hacemos? Forzamos a personas a que sirvan a Dios en un ministerio para lo cual no fueron capacitados por el Señor. No tienen los dones necesarios para desarrollar ese don o ese ministerio, y terminamos frustrando a las personas o terminamos haciendo sufrir a la iglesia, ¿o no? O sufrimos nosotros por hacerlo de esta forma. La función del liderazgo de la iglesia es ayudar a sus miembros a identificar sus dones e integrarlos en los ministerios que se correspondan con ellos. De esta manera la iglesia será edificada. Dice 1 Pedro que cada uno, 1 Pedro 4:10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto que parece tan sencillo es algo en lo que casi siempre caemos, ¿no? Che, hace falta un guitarrista. Tenemos dos opciones. O ponemos a uno que no sabe tocar pero tiene buen corazón, que está mal. O ponemos el mejor guitarrista del mundo que ni le importan las cosas de Dios pero toca bien. Entonces estos errores no los vamos a cometer. Vamos a procurar que aquellos que sirvan al Señor lo hagan realmente respaldados por el don y el ministerio que el Señor le ha dado. La última característica de una iglesia saludable en esta área, en esta acción de nuestra misión, que es enviar, va a ser estructuras funcionales. Qué nombre tan difícil. ¿Y qué significa esto? Que la manera en que se organizará o estructurará la iglesia debe servir al cumplimiento de la visión y la misión que Dios nos ha dado. Que existan estructuras que sean funcionales quiere decir que no se harán las cosas por tradición, sino que periódicamente se evaluará la manera en que se están haciendo las cosas para ver si realmente son funcionales a lo que el Señor nos mandó a hacer. Por ejemplo, si nosotros no le lleváramos el apunte a esta característica de una iglesia saludable, nos hubiéramos quedado sin iglesia apenas empezó la pandemia. ¿Por qué? Porque históricamente las reuniones se hacían los domingos en la iglesia, en el templo. Chao. ¿Sí? Entonces, hasta que no se levante la pandemia, no nos juntamos más, no oramos más, no. ¿Qué hicimos nosotros? Empezamos a buscar otras estructuras que sean funcionales a lo que el Señor nos mandó a hacer. Entonces comenzamos a hacer las reuniones por Zoom o por YouTube, o fuimos a la plaza, pero le buscamos la vuelta. Entonces logramos que la iglesia siga en marcha, logramos que la iglesia no se muera, que las personas sean edificadas, evangelizamos, seguimos haciendo todo lo que el Señor nos mandó a hacer, cambiando lo que debíamos cambiar para que lo que el Señor nos mandó a hacer se cumpliera. Que existen estructuras funcionales quiere decir que se trabajará en crear las condiciones necesarias para que la visión y la misión de nuestra iglesia pueda ser cumplida. ¿Se entendió, no? No vamos a hacer más las cosas por tradición. Si hay cosas que no funcionan y si nos hacen distraer, según lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer, que está declarado en nuestra visión y nuestra misión, vamos a agarrar, la vamos a dejar a un lado y vamos a ver qué es lo mejor para que la obra del Señor avance. Y aquí se terminó. Yo sé que es mucho, que puede ser medio confuso así a la ligera, pero revisen de nuevo estas cosas que hemos visto.
Y acá no interesa a que sepamos de memoria todo, pero sí que sepamos lo que el Señor nos mandó a hacer. ¿Cuál es nuestra visión? Alcanzar a la familia para Cristo. Que los corazones de las personas sean sanados y liberados por el poder del Espíritu Santo. Que nazcan una nueva vida en Cristo. Que puedan desarrollar sus dones y su ministerio para la edificación de la iglesia. Lo vamos a hacer evangelizando, liberando y sanando. Lo vamos a hacer enviando a las personas después al ministerio. Y vamos a ir trabajando en cada una de estas cosas para que la iglesia crezca de manera natural y no a través de un método. Si pudiéramos decirlo de esta forma, ¿a quién se le ocurrió este método de crecimiento? Al Señor. ¿Qué método es? Que haya entre nosotros corazones dispuestos a vivir en santidad y estructuras que aporten al crecimiento. En conclusión, Jesús sigue diciendo: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esto lo dijo Jesús. ¿Cuántos de los que estamos en esta noche estamos dispuestos a ser obreros de la mies de Dios? El Señor nos necesita y esto no lo vamos a poder cumplir si toda la iglesia no trabaja con esta dirección.